Hi everybody, hello, welcome everyone. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Espero que todos estén muy bien, bienvenidos todos. Hello, clase 74, adverbios, segunda parte. Esta clase nosotros ya la hemos visto hace en la clase número 5 creo, 4, hace muchas clases atrás. Pero vamos, estamos bastante bien. Hoy toca adverbios de frecuencia, clase 74. Vamos a recordar un poco cuál es la frecuencia con la que nosotros hacemos algo, esencialmente. Dice así. Look at how often Jane does things in an year. Mira cuán a menudo Jane hace ciertas cosas en un año. Por ejemplo, she has a cup of tea at breakfast. Ella tiene una taza de té en el desayuno. Y lo hace, al año lo hace 365 días. Quiere decir que todos los días lo hace. She goes to the cinema. Al año, 10 veces. She walks to work. Ella camina al trabajo 0 veces. Quiere decir que jamás. She goes swimming. Ella va a nadar. Quiere decir que 52 veces es considerable. And she goes on holiday. Se va de vacaciones, parece que 2 veces al año. Entonces, esta es la frecuencia con la que esta persona hace estas actividades durante el año. Y nosotros vamos a decir lo siguiente entonces. Respecto a este que está aquí, decimos she always has a cup of tea at breakfast. Ella siempre tiene una taza de té en el desayuno, por ejemplo. Otro, quiere decir, cuando dice siempre, es que siempre, ¿no? 365 veces al año. Otro, she sometimes goes to the cinema. Ella a veces va al cine, por ejemplo. Eso es a veces, ¿no? 10 veces al año, eso es a veces va al cine. She never walks to work. Ella jamás camina al trabajo. ¿Por qué? Porque son 0 veces. También puedo decir lo siguiente. She goes swimming every week. Ella va a nadar cada semana, por ejemplo. Y tenemos también she goes on holiday twice a year. Ella va de vacaciones 2 veces al año. Y cuando nosotros hablamos de que son 2 veces al año, todas las semanas, etc., ¿no se han puesto a pensar por qué esos 3 adverbios de frecuencia van al medio de la oración y estas 2 van al final? Esto es exactamente lo que vamos a explicar a continuación. ¿Por qué algunos van al medio y por qué otros van al final, como el que está aquí? Dice así, nosotros usamos los adverbios de frecuencia, porque eso es lo que su nombre dice, hablamos de la frecuencia con la que nosotros hacemos algo. Por eso se llama adverbio de frecuencia. Very good. Dice, para hablar de how often we do things, para hablar de cuán a menudo nosotros hacemos cosas. Y tenemos la palabra always, que significa siempre. Usually, que es usualmente. Normally, normalmente. Yo normalmente como pizza. Yo usualmente como pizza. Yo siempre como pizza. La palabra often, que es a menudo. Sometimes, que es a veces. Rarely, que es raramente. Hardly ever, que es casi nunca. Aquí puedes agregarle otra que no está presente, pero es occasionally, que es ocasionalmente. Y finalmente tenemos la palabra never, que es jamás. Dice, we put always, usually, and any other adverb of frequency after the verb to be or an auxiliary verb. Y esta es la parte que quiero que todos ustedes puedan el día de hoy entenderlo y verlo de esta forma. Todos los verbos, los adverbios de frecuencia, siempre irán entre el sujeto y el verbo principal. Yo siempre llego, por ejemplo, de llegar el verbo tarde, por ejemplo. Yo a menudo como, entonces sujeto, yo, verbo principal, como de comer. Yo a menudo, o a veces, o nunca, no lo sé, como picante, por ejemplo. Yo puedo decir... mis amigos siempre desayunan en el trabajo. Entonces, mis amigos, sujeto. Adverbio de frecuencia, siempre. Desayunar, verbo principal. Y el complemento, ¿no? En el trabajo. Nosotros, recordemos que utilizamos básicamente los adverbios de frecuencia para hablar
de algo con la frecuencia con la que se hace algo. Y las ponemos gramaticalmente entre el sujeto y el verbo principal. Yo siempre como pizza, por ejemplo. Very good. Pero, sin embargo, cuando usamos el verbo to be, no va antes del verbo principal, sino va después del verbo to be. Por ejemplo, primero vamos aquí. Ponemos el adverbio de frecuencia antes del verbo principal. Por ejemplo, sujeto, adverbio de frecuencia, verbo principal. Aquí, sujeto, adverbio de frecuencia, verbo principal. I usually walk to work. Yo usualmente camino al trabajo. She hardly ever, que esto es el adverbio de frecuencia. Ella casi nunca. Drinks, bebe café. Sin embargo, cuando tenemos el verbo to be, pues ustedes verán que va después. He's always late. Él siempre está tarde. I have often been to Spain for my holidays. Yo siempre he estado en España por mis vacaciones. Y como tú verás, pues aquí, cuando hay un auxiliar o un verbo to be, recuerda que el auxiliar puede ser to be, puede ser must, puede ser have. Recuerda que todos los auxiliares puede ser will. El adverbio de frecuencia va después y no antes, como en la parte que está aquí. You must never swim after a big meal. Tú jamás debes nadar después de una gran comida, por ejemplo. Vamos a dar un poco acerca de porcentajes, que creo que es lo que ustedes están esperando. We can compare the meaning of these adverbs like this. Podemos comparar el significado de estos adverbios de la siguiente manera. 0% obviamente es never. 5%, sí, bueno, si tú dices yo casi nunca, hardly ever, es casi nunca, ¿no? Un 5% aproximado. Cuando quieras decir, sí, raramente voy al cine, pues raramente es un 10% al año, por así decirlo. Sometimes, que es a veces, pues da a entender eso, que es a veces, ¿no? Un 30%, por ejemplo. Often, que es a menudo, un 70%, porque es mucho más de la mitad. Normally, 80%. Usually, 90%. Y, obviamente, always, que es siempre, pues lo decimos cuando siempre se da la acción. Y nosotros, dice, we usually say the word often without pronouncing the letter T. Muchas veces la palabra often se pronuncia y la gente lo dice often. We often go. Often, often, often. Pero lo he escuchado más en inglés británico como often, often, often. Dependiendo de cómo quisieras decirlo, ¿no? En inglés americano o británico. Number 4. Y esto es lo que les explicaba hace un segundo. ¿Por qué es que aquí tenemos esto que está al final y esto que está al medio? Pues nada, ahora llega el momento. Vamos a compararlo. Dice... If we want to say exactly how often we do things, si queremos decir exactamente cuán a menudo nosotros hacemos cosas, usamos estas expresiones y las usamos, por lo general, at the end, al final de la oración. No la utilizamos al medio como esta, sino la utilizamos al final. Tenemos la palabra every, que significa cada, bueno, every Monday, cada lunes, por ejemplo. Once, una vez al. Twice, 2 veces, o puedes decir 2 times si quieres, es lo mismo. 3 times, 3 veces, 4 times, 4 veces, etc. Usamos estas expresiones. Por ejemplo, I run round the park every day. Yo corro alrededor del parque todos los días. Eso quiere decir 365 veces al año. I play tennis once a week. Yo juego tenis una vez a la semana, por ejemplo. Y va al final de la oración, como tú podrás ver. She drinks coffee. Ella bebe café 3 times a day. 3 veces al día, por ejemplo. I go skiing once a year. Yo voy a esquiar una vez al año. She drives to London twice a month. Ella conduce a Londres 2 veces al mes. Very good. Nice. Excellent. Y ahora pasamos a los ejercicios. Oh yeah. Vamos a hacer solamente la A para que ustedes tengan las demás y puedan hacerlo los demás en casa, a modo de tarea. Dice así: put the words in brackets, las palabras que están en paréntesis, in the right place, en el lugar correcto, in these sentences, en estas oraciones, por ejemplo.
I work late at the office. Yo trabajo tarde en la oficina. Y aquí tengo la palabra often, que es a menudo. Dice, I often work late at the office. Yo a menudo trabajo tarde, hasta tarde, si quieres llamarlo así, en la oficina. Por ejemplo. Vamos al otro. You must lock the front door when you leave. Tú debes cerrar con, no sé cómo le dicen en su país, cerrar con seguro, con llave, ponerle seguridad extra, un candado. Lock, cerrarlo con el lock. Hace ese movimiento de la llave, de ponerle un seguro extra. When you leave, cuando tú partas. Y acá tenemos la palabra always, que será entonces you must, y acá tienes la palabra always. You always, ¿qué dicen? Todos el chatbox. You always lock the front door when you leave. Tú siempre cierras la puerta principal, the front, la puerta de la frente, cuando tú salgas, cuando tú partas, por ejemplo. Number 2, dice así. Number 2. Steve and Jill play golf. Steve and Jill juegan golf, por ejemplo. Y dice twice a month. Y twice a month significa 2 veces al mes. Y esto recuerden que iba al final, cuando teníamos la fecha exacta, ¿no? La frecuencia exacta, en otras palabras. Y dice así, por ejemplo. Steve and Jill. ¿Qué más dicen? ¿Qué más? Play golf twice a month. Ya. Steve and Jill play golf twice a month. Juegan golf 2 veces al mes, por ejemplo. Number 3. I eat a sandwich for lunch. Yo como un sándwich en el almuerzo, por ejemplo. Y tenemos la palabra usually. Eso va entre el sujeto y el verbo, ¿verdad? ¿Qué les parece? I usually eat a sandwich for lunch. Yay. Usualmente yo como un sándwich en el almuerzo, por el almuerzo. Very good. Number 4. I go to jazz concerts at the weekend. Very nice. No, y abajo dice sometimes. Por lo tanto, recuerden, primero sujeto, luego adverbio de frecuencia. I sometimes, yo a veces, y luego el verbo principal. Y se copia todo el resto de la misma manera. I sometimes go to jazz concerts at the weekend. Otro. My teacher, y luego abajo dice every day. My teacher gives me a lot of homework. Mi profesor me da muchísimo trabajo. Y dice así. Perdón, salud. Disculpen. A veces cuando hablo mucho pues se me seca la garganta. Dice así. My teacher, y como tenemos la palabra every day, pues va al final. Esas palabras exactas van al final. Por lo tanto dice my teacher gives me a lot of homework. A lot of homework every day. Yay, every day. Me da un montón de tarea todos los días. Y finalmente dice, we see our Mexican friends. Nosotros vemos a nuestros amigos mexicanos. Y tenemos la palabra hardly ever, que es casi nunca. We, sujeto, adverbio de frecuencia. Hardly ever, que es lo que estamos haciendo. Verbo principal, sí, y el resto es complemento, pues que se copia de la misma manera. Yeah, we hardly ever see our Mexican friends. Nosotros casi nunca vemos a nuestros amigos mexicanos, por ejemplo. Very good. Ok, very awesome. Nice. Lo que ven aquí, por favor, lo hacen a modo de tarea para que nosotros, pues,
podamos practicar más, que la idea es que el inglés se vuelva un curso bastante práctico. Yo sé que lo van a hacer práctico y necesitan hacerlo práctico. ¿Ok? Una de las cosas importantes que también deben considerar es envíennoslo, la tarea resuelta. Nosotros les enviamos las respuestas y de esa forma ustedes van a poder ver dónde les falta mejorar, algunas cosillas por allí, para que puedan tener pues un mejor, digámoslo así, desenvolvimiento en el área de inglés y puedan obviamente pues mejorar lo que tienen que mejorar. Thanks very much. No se olviden compartir la publicación, suscribirse a nuestros canales de YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, compartir las clases, recomendarnos, ¿por qué no? Y de esa manera ayudar a muchas más personas que se beneficien con este curso gratuito de inglés, que es gratuito y siempre lo será. Thanks very much. Nos vemos en la siguiente sesión. Thanks everyone. Bye bye.